responsabilidades y que esto no va a ser un intercambio de impunidades. Sin embargo, pues las víctimas estamos como muy a la expectativa de que si realmente va a haber o no reconocimiento de responsabilidades, y en particular las víctimas de Estado estamos todavía a la pregunta y a la expectativa si ese reconocimiento de responsabilidad va a ser efectivamente pues como una política criminal del Estado que ha tenido en Colombia, o si simplemente como lo ha hecho hasta ahora, y es el cuento de las manzanas podridas, o sea, de que son individuos que se han comportado mal, miembros del Estado, y no como una política de Estado, el tema de la victimización y la criminalización. Y esto también lo vemos y se ha discutido en el tema de la ley de víctimas. Las 5 delegaciones, entonces lo voy de una vez ligando, las 5 delegaciones que estuvimos en La Habana, tuvimos la oportunidad de reunirnos, las 60 víctimas, hace menos de un mes. Y en eso pues hubo muchas discusiones y fue muy interesante porque, bueno, lo primero que reconocemos y decimos es que efectivamente las víctimas que fuimos a La Habana no somos las representantes de todas las víctimas de Colombia, que se necesita voz para todas las víctimas, no solo para algunas, sino es importante que se le dé voz a todas las víctimas y por tanto que se entienda y se cumpla lo que ellos han dicho, y sobre todo el gobierno ha dicho que las víctimas somos la columna vertebral del Estado, entonces necesitamos que eso realmente se cumpla. En el tema del tercer principio es la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y que los derechos de las víctimas no son negociables. Frente a eso, pues en ese encuentro de las 60 víctimas, otra de las cosas también que dijimos en el comunicado es que es necesario, urgente e importante que se haga una reforma a la ley de víctimas, porque la ley de víctimas pues no recoge a todas las víctimas que están, porque la ley de víctimas, bueno, tiene una serie de inconsistencias con las cuales pues las víctimas no estamos de acuerdo y por tanto no va a satisfacer los derechos de nosotros. El cuarto punto es participación de las víctimas. Ellos acordaron pues que es necesario la participación de las víctimas, por eso se hacen los 3 foros regionales, el foro nacional en Cali, por eso que vayan las 60 víctimas, pero nosotros en el encuentro también decíamos, bueno, la participación hasta dónde va, ir a hablar, contar pues nuestras tragedias, presentar nuestras propuestas y ya. Nosotros vamos un poco más allá y decimos no, creemos necesario y urgente que esa participación se amplíe un poco más, o sea que después de que lleguen a ese acuerdo pues que podamos opinar y participar, porque qué sentido tiene de que se hable entre los principios que es necesaria e importante la participación de las víctimas si simplemente se nos escuchó y después qué va a pasar cuando lleguen a un borrador de acuerdo y nosotros las víctimas por ejemplo sentamos que no nos sentimos recogidos o que esa no va a ser la solución. El quinto principio que ellos establecieron es el esclarecimiento de la verdad. Ellos señalaron en ese principio que la reconstrucción, pues que de la verdad depende la reconstrucción de confianzas. Y bueno, ahí hay muchísimas propuestas que el Movice también ha hecho, que ahorita Camilo seguramente las va a decir. El sexto principio pues es el tema de la reparación a las víctimas, y frente al tema de la reparación de las víctimas pues efectivamente es evidente que el Estado ha avanzado muy poco frente a este tema y es necesario, importante que se piense seriamente políticas públicas frente a reparación de víctimas. El octavo principio son las garantías de no repetición. Creo que en ese punto es donde más propuestas hubo, no solo de las 60 víctimas que estuvimos en La Habana, sino en los encuentros de Cali y en los encuentros regionales y las propuestas que llegaron a los correos electrónicos que ellos habilitaron. Y bueno, ese punto creo que es clave. El principio 9 fue el principio de reconciliación y el principio 10 que ellos establecieron fue el enfoque de derechos, en donde pues acordaron que debe apuntarse a la garantía de protección y goce efectivo de los derechos de las víctimas. En este punto también fue un punto preocupante para las 60 víctimas, en el comunicado lo explicamos, que es muy difícil hablar de paz y hablar de que se está negociando
el tema de la terminación del conflicto, de que las víctimas somos la columna vertebral, cuando las víctimas, y no solo las 60, sino a todas, en eso sí lo reconocimos, nos siguen amenazando, nos siguen estigmatizando, nos siguen asesinando. Y nosotros consideramos que este punto es urgente, y en esto sí cabe la responsabilidad exclusiva del Estado, porque es el Estado el que tiene el deber de garantizar la protección y seguridad de las víctimas. Y por tanto hacíamos un llamado de que deben de cesar ya las amenazas, estigmatización, y debe de conducir a algo las investigaciones, porque lo cierto es que, y lo decíamos allá, no hay voluntad política para establecer de dónde provienen las amenazas, porque acá ya está probado que si hubiese voluntad política, pues se puede determinar. Cuando el hijo de Uribe lo amenazaron, en menos de 72 horas identificaron de qué computador venía, quién lo había amenazado y demás. A las víctimas y defensores de derechos humanos nos amenazan, y es la hora que no sabemos de dónde provienen las amenazas. Nosotros tenemos propuestas desde las comunidades que existen en los territorios, porque hay preocupación que no todo quede recogido en esa mesa de La Habana, no queden reconocidas todas las víctimas existentes pues a lo largo, no solo en el conflicto armado últimamente, sino a través del tiempo. Hemos hecho como mucho énfasis en lo que tiene que ver con la memoria. Es importante que se tenga en cuenta lo de la memoria, para que no haya lo que tiene, o sea, que no exista la repetición. Eso es una cosa de que es importante para nosotros. Hemos hablado también de cómo se puede implementar, o como propuestas de las comunidades, la justicia propia de los territorios. O sea, hemos hecho un trabajo bien juicioso entre todas las organizaciones, y es que no vemos que con la cárcel se vayan a purgar, con purgar cárcel vayan pues a justificar todos los crímenes que han existido, y que también se reconozca o se conozca a los responsables directos e indirectos, pero también que estas personas se pronuncien, o sea, no solamente los directos. Hablábamos que, pues sin desconocer que todos ustedes también son víctimas, una de las situaciones muy duras que estamos pasando nosotros en los territorios, que todavía lo vemos día a día. Pongamos en el tiempo más duro, que fue en el 92, 94, la cantidad de cuerpos que bajaban por el río, pero también hace aproximadamente como 3 años, cuando empezaron la cuestión de los minados, como en un territorio incluso de la zona de reserva entraron un bloque prácticamente de 40 soldados, y de los 40 soldados solo salieron 12, porque todos cayeron en un campo minado, pero que el ejército nunca manifestó. Entonces, ¿dónde también están esas? No, eso no se conoció, pero la gente sí lo vio, y no lo van a reconocer, o sea, no van a reconocer que hubieron esas víctimas. Incluso no querían ni ir a recoger los cuerpos, el gobierno no quería ir a hacerlo. Entonces es cómo queda eso, pero también cómo se tiene en cuenta pues las iniciativas de las organizaciones de base, del campo, de tierra, cómo se trabaja muy bien, como eso, con el ánimo de que no se repita, pero también teniendo en cuenta pues que esto no es simplemente que se callaron los fusiles y ya, porque incluso hay, pues no sé si haré bien o mal decirlo, hay personas dentro de las comunidades que piensan que simplemente si la guerrilla pues se calla, si ya cesan las hostilidades entre ellos y todo, de pronto puede ser hasta peor para nosotros como pobladores que estamos allá, porque la presencia de las multinacionales hace una situación muy difícil. La fuerza que manejan, pongamos el ejército, pues su poder que ejercen sobre las comunidades también es tremendo. Entonces es desde ahí, yo creo que más que todo pues sería bueno que se tengan en cuenta pues sí, esas propuestas que se puedan trabajar desde esas comunidades. También pues hay
hay una parte que, como lo decía el sacerdote, el padre Giraldo, hay cosas que muchas veces de las organizaciones de base no entendemos muy bien y que eso hay que trabajar. Yo creo que dentro de ustedes mismos, que son organizaciones de derechos humanos, pueden aportar en el trabajo que se pueda dar en las bases para que se tenga bien el conocimiento de cómo va ese trabajo en La Habana, cómo se puede fortalecer y cómo desde ustedes también pueden llegar allá a ayudarlos, no solamente de pronto con foros que se den, pongamos en las capitales, donde siempre se tienen en cuenta solo los representantes de las organizaciones, sino también que se tengan en cuenta desde la parte más mínima las bases. A ver, yo creo que el mensaje nuestro iba alrededor el mensaje del movimiento de víctimas iba alrededor de, primero, la necesidad de que el Estado reconociera la criminalidad estatal, que no hiciera referencia solamente a las justificaciones políticas del estado de la guerra y también a estas formas de defensa en donde los crímenes de Estado se refieren solamente a la responsabilidad penal de personas que cometieron crímenes y la responsabilidad política pues no se acepta y no se ve. Pero además nosotros planteamos la necesidad de desmilitarizar el país y la mente de los colombianos, porque aquí lo que tenemos es un formato en el que, primero, la acción del Estado es absolutamente militar. 80 de cada 100 trabajos creados por el Estado están en el sector defensa y seguridad. Habla de un Estado que está apagando incendios, que tiene una acción totalmente paliativa y reactiva, pero que no está intentando solucionar los problemas de fondo ni creando las condiciones suficientes para que no sigan los ciclos de violencia política y de violencia social, ¿no? Y pues también planteamos varias cosas alrededor de las reformas que deberían haber. Propusimos la Comisión de la Verdad, el tema del tribunal, digamos, los argumentos que nosotros tenemos de justicia. Pero bueno, yo a todos los grupos un poco lo que he intentado hacer es decirles cuál es nuestra percepción de lo que produjo esta selección de las víctimas y todo el proceso de participación. Bueno, primero que se haya creado un punto en la negociación sobre el tema de víctimas ya es muy importante. Recordemos lo que pasaba en 2002, cuando ni siquiera en la ley de alternatividad penal aparecían las víctimas en el modelo de desmovilización de los paramilitares. Cómo la corte, cómo los jueces, cómo todo el mundo ha tenido que empezar a involucrar a las víctimas, y en realidad, con todos los problemas que hay, es muy distinto el panorama de las víctimas hoy al 2003. No creo que sea bueno, mejor, totalmente, pero sí, obviamente, hemos ganado las víctimas en visibilidad. Y creo que esa selección también un poco obligó al Estado a ampliar su tesis sobre el conflicto y su versión sobre la violencia. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que víctimas de crimen de Estado hayan estado entre los 60, que el mismo gobierno haya tenido que aceptar toda la selección que hizo Naciones Unidas y la Universidad Nacional, ya fue un referente, yo creo que para el debate público muy importante. Y otro elemento que me parece muy importante es que en un proceso de solución política a un conflicto armado, uno pensaría que las víctimas serían más bien como un obstáculo al proceso de negociación, porque son personas que están reclamando derechos, que están reclamando cambios, reformas, que les devuelvan las tierras. Bueno, están como reclamantes. Y un proceso, y además hay muchos odios alrededor, obviamente, de lo que le pasó a las víctimas, muchos rencores y muchos dolores. Y si ustedes ven, por ejemplo, lo que pasó en Sudáfrica, cuando confrontaron los victimarios con las víctimas, pues las víctimas lo que hacían era que iban contra los victimarios muy fuerte, hacían todo un proceso muy fuerte, muy catársico, pero eso no pasó en el proceso nuestro. Digamos que las personas que fueron allá sí contaron cosas muy sentidas, muy terribles, pero en general toda la selección estuvo dispuesta
a fortalecer el proceso de paz y avanzar el proceso de paz. Y yo creo que eso le envía un mensaje a la sociedad, y es: si esas personas que sufrieron todas estas cosas, si estas personas a quienes le desaparecieron sus hijos, le mataron sus padres, le violaron sus mujeres, están dispuestas a participar en el proceso de paz, ¿cómo nosotros no vamos a participar en el proceso de paz? Y a futuro yo creo que ese es el valor de la selección de los 60. O sea, que la sociedad se conecte con esas historias y que desde ahí se sensibilice sobre los efectos de la guerra. Yo creo que el procurador escribía un artículo hace como un mes, que decía que era mejor una mala guerra, una buena guerra a una mala paz. Y yo creo que lo que genera más bien este sentimiento de conexión con el dolor de las víctimas es que ninguna guerra es mejor que una mala paz. La guerra siempre es muy mal. Ahora habría que avanzar también no solamente a los efectos de la guerra, sino a las ganancias de la guerra, que era un poco lo que nosotros insistíamos. La guerra no solamente se hizo por anticomunismo, la guerra se hizo porque los campesinos eran absolutamente ricos y había que ir por esa riqueza. Y se generó toda una transformación del campo, se generó toda una transformación de la mano de obra. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con el tema económico y la disminución de los sindicatos, de la sindicalización de la gente. Estábamos, no sé en cuánto estábamos antes, pero creo que ahora estamos en menos del 4%. Menos del 4%. Es evidente que para las empresas esto ha sido benéfico, que hayan pocos sindicatos, y que entre menos organizada está la gente, pues más fácil es ir contra ellos, ¿no? Yo creo que entonces lo que está, digamos, por delante de nosotros es mostrarle, exigir de este futuro proceso de paz la claridad sobre esas ganancias en la guerra, sobre esos beneficiados de la guerra. Y evidentemente poniéndolos al descubierto, pues también vemos cuáles son los intereses en que siga la guerra, ¿sí? Porque la paz no le sirve a todo el mundo. Si fuera así de sencillo, ya hubiéramos, con todo lo que se ha hecho en el país en estos años, convencido a un montón de gente de entrar al proceso de paz. Lo que pasa es que esa gente nunca va a entrar al proceso de paz, porque están en una dinámica donde les beneficia lo otro. Seguir con el modelo. Bueno, yo creo que con lo que nos cuentan mis compañeros podemos abrir un poco el espacio. No sé si tienen preguntas o comentarios. Recuerden que el tema de represión es en dos sentidos. Por uno, de lo que llevamos en este caso de víctimas, qué elementos se pueden destacar. Y la otra pregunta es qué elementos pensamos que deben tenerse en cuenta y que no vienen siendo contemplados en las discusiones que se están dando. Les pido el favor que lo que vayan diciendo luego saquen el ratico para que lo escriban en las tarjeticas para que nos... Bueno, no, es que yo les quería hacer una pregunta que no se le he podido hacer a nadie. Y que tiene que ver con lo que planteaba el padre Javier Giraldo esta mañana, con la categoría de rebelión, ¿sí? Cuando él nos argumentaba su marco, el marco conceptual para hacer su trabajo. Entonces, las víctimas de la rebelión que también fueron asesinadas, esas víctimas, estuvieron representadas en La Habana. Las víctimas de la rebelión. Sí, también se pueden considerar como víctimas del Estado y sus familias. Del conflicto. Sí. Es una pregunta para ellos. Sí. Pues mira, las víctimas que fueron asesinadas de este tema no estuvieron representadas, pero estuvo representado el asesinado, fue el que estuvo preso. El que está preso en Cúcuta. Sí, que es un guerrillero que está preso y él estuvo hablando. Pero digamos, por ejemplo, Janet Bautista. ¿Qué? O sea, y en mi mismo testimonio, Sí. eso yo se los quisiera contar aquí en medio minuto. Y es que, claro, cuando yo tenía el mandato obviamente del Movice, de llevar nuestras propuestas. Sí. Y como un día antes uno sabe quiénes son las personas con las que uno va, ¿sí? Entonces cuando por ejemplo que iba a Piedad Córdoba en nuestro grupo, yo sentí que muchos de nuestros temas ya iban a ir incluidos en su discurso. Entonces yo decidí un poco como transformar mi testimonio. Y pues yo lo que conté era que en mi familia habían habido guerrilleros. Sí. Y que por eso nos habían perseguido. Y empecé a hablar de los derechos de las personas que se rebelan. Claro. Creo que para ellos fue un poco sorprendente que una persona que conocían como de los derechos humanos haya dado ese tipo de testimonio.
Y lo de Janet Bautista también va en ese sentido. Es que una persona, en Colombia no hay la pena de muerte. Y la mayoría de desapariciones están relacionadas con una política antiinsurgente que pasa por todos los derechos, por encima de todos los derechos de las personas. Y creo que entonces de alguna forma sí ingresó el tema, no solamente de esta persona que es de las FARC, que está sino de varios relatos empezaron a contar. Es más, muchos relatos, por ejemplo, solo decían, no, es que por ejemplo lo de las madres de Soacha, que decían, es que lo hicieron pasar como guerrilleros. Claro. O el de Garzón. ¿Sí? O sea, Garzón. Creo que ahí está involucrado todo ese debate. ¿Sí? Y yo creo que muchas personas que estaban ahí, por lo menos de las delegaciones del gobierno, no esperaban ese tipo, que esos temas ingresaran Claro. en la selección. Entonces yo creo Y que son ahí fundamentales para el fue tema muy de importante. justicia transicional y de verdad justicia y reparación. Son fundamentales que el delito de rebelión sea profundizado y sea tratado como es, ¿sí? Incluso por lo que tú planteabas de víctimas de crímenes de Estado, por la gente que, por ejemplo, de todas formas se ha desmovilizado y que la han torturado, asesinado, y a su familia también, y la han despojado de todo. Ese es el caso mío, ¿sí? A nosotros nos despojaron de todo y mataron la mitad de la familia. Entonces yo digo, ¿eso cómo se trata? ¿Ya? Sí, más, por ejemplo, ¿Cómo es ese en la ese ley de rollo víctimas, ahí? En la ley de víctimas está esa discriminación. Sí. Los familiares de guerrilleros no están reconocidos al interior de la ley. Y es una cosa de la que nos tendríamos que pelear. El MOVI lo ha hecho. Sí. Pero creo, Fueron agredidos directamente. No, es que no íbamos lejos. Nosotros, el colectivo 16 de mayo, después de 17 años, con demanda internacional, no estamos reconocidos en la unidad de víctimas. No nos reconocen, no estamos reconocidos. Y esa es una pelea que yo me he dado con Paula en diferentes espacios. Claro, Como para unas cosas sí, Sí. nos reconocen. exacto. Es más, es que es la incoherencia del discurso de la institucionalidad. Cómo la unidad nos hace un reconocimiento en un premio y en el RUT no aparecemos, porque nos mandaron un reconocimiento por la labor que hemos hecho en defensa de los derechos humanos, pero no aparecemos en el RUT. Entonces, esa es una de las peleas que pues, yo me he dado con Paula muchas veces, y no solo yo, sino los otros compañeros del colectivo 16 de mayo. Y otra cosa es que a mí me preocupa mucho la incoherencia del discurso del gobierno, cuando en La Habana plantea un discurso de paz y de que se van a asumir las responsabilidades, de que no se van a negociar ninguna impunidad. Y aquí presentó un proyecto de ley en el Congreso para ampliar el fuero penal militar. Exactamente. Eso no tiene presentación. Si es cierto que va a hablar de paz, que se va a asumir la responsabilidad, ¿para qué carajos va a ampliar el proyecto penal militar? Eso quiere decir que tienen rabo de paja. Entonces, a mí eso sí me tiene muy mal, y no sé desde aquí o de las organizaciones cómo hacerle frente a eso y cómo es que vamos a pelear esa situación. Esas víctimas, con relación a lo que dice la compañera, pues sí, o sea, no son reconocidas en ningún momento de allí, y la FARC está, pongamos, está dando la discusión de que también ellos son víctimas o no lo están dando, de pronto, no sé, los compañeros que estuvieron aquí. Sí, la están dando. Sí, sí, porque además de entrada en varios pronunciamientos que lo han hecho, ellos están dando la discusión. El compañero por ejemplo, frente a lo que decía la compañera, la mujer mía es de Río Sucio, nos conocimos cuando allá están las madereras, y tiene un hermano en la guerrilla, 57. Luego él se reinserta, pero nosotros fuimos desplazados por la acción paramilitar de allá. Entonces, cuando fuimos a dar los primeros contactos para tener acceso a los derechos como víctimas, nos sale que nosotros somos victimarios, sin nunca.
firmó a nada por el solo hecho de que el cuñado estuviera en robo, sin la responsabilidad individual. Sí, es que esto. O los que por un cargo institucional, tuvo que asumir trabajos de reinserción o reincorporación y han sido desplazados. Ahí obviamente hay un problema, que la gente que queda sin nada, la señalan, ¿sí? Los bandos. Uno queda en un sándwich, uno no sabe si un bando dice que son guerrilleros, otro bando dice que son godos del gobierno, que la gente queda en un sándwich, la desplazan por cumplir funciones estatales. ¿A cuánta gente no le ha tocado salirse del país para eso? Entonces digo, saben, son víctimas. Yo me acuerdo de una señora, Claudia, de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que cuando toda la masacre en el Cauca del año 2003, 2002, 2000, de la masacre del río Naya, ella fue una de las que ayudaba a las víctimas y a hacerles todo. La señora tuvo que salir y en ese momento creo que en la Procuraduría, no sé si está el viceprocurador o Jaime Bernal Cuellar también se tuvo que ir un tiempo a Canadá. Entonces, yo no sé si eso realmente también se está esclareciendo y se está analizando. Eso cómo se categoriza, y tanta gente que ha perdido absolutamente todo, también cumpliendo una función estatal.